hace como siempre que darle las gracias a Chaime Marcuello, que además está ahí en las máquinas, en la tecnología en Zaragoza. Hola Chaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos resistiendo, que no es poco. Aquí para todos los que veis este vídeo, hoy tenemos, como siempre, podéis ver en todos los vídeos que hacemos, ¿no? Pues tenemos bastante suerte porque vamos a entrevistar a una persona que ha tenido un peso muy importante, que ha sido director general de tecnología y operaciones del Banco de Santander, que es una persona con una José María Fuster, con una aportación sustantiva en el ámbito de la tecnología y ha desarrollado pues este enfoque de la quinta dimensión. José María, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros dos. Pues muchísimas gracias. Este es un canal, bueno, todos los que nos escucháis sabéis que tenemos esta visión de la inclusión digital, del ámbito vinculado a, bueno, a cómo podemos crear sociedades en las que en el ámbito tecnológico pues tengamos mayores niveles de inclusión, de democracia, menores niveles de brecha digital, que podamos afrontar la vulnerabilidad digital, pero todo esto se enmarca dentro de una transformación enorme que es la transformación de lo digital. Por eso, José María, la primera pregunta que te queríamos hacer, Chaime y yo, era, ¿esto de la quinta dimensión digital qué es? Vale, me gustaría hacer un poco de historia, porque si nos situamos hace 1000 años, la dimensión en la que se daba la vida estaba muy determinada por la geografía, por el espacio. O sea, la gente que vivía, por ejemplo, en China o que vivía en Dinamarca o que vivía en Kenia, pues no tenía noticia alguna de nadie más. La vida transcurría lentamente. La vida podríamos decir que tenía tres dimensiones. Las dimensiones venían determinadas por las dimensiones del espacio. Con la modernidad, la vida se empezó a acelerar, empezó a ir todo mucho más rápido. El tiempo empezó a medirse muchísimo mejor. Recordemos que los relojes, tal como los conocemos ahora, son una invención moderna. La vida en la Edad Media no tenía relojes, se basaba en los ciclos naturales, en el amanecer, en el atardecer, en las estaciones del año. Sin embargo, en la modernidad los relojes cada vez han ido teniendo una importancia mucho mayor en nuestras vidas. Y esa aparición de los relojes hizo que la dimensión tiempo, la dimensión temporal, cobrara una enorme importancia en el marco de cualquier cosmos, como la emergencia de digamos, un mundo, unas cosmovisiones con cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporales. La vida es mucho más rápida, recordemos nuestros abuelos diciendo esto es demasiado rápido, todo va muy deprisa, todo va muy acelerado. Pero en la década de los 90 del siglo XX surgió un fenómeno nuevo, un fenómeno nuevo basado en las redes de computadores. Las redes de computadores, recordemos que empezaron en la década de los 40, 50, empezaron los computadores. Los computadores empezaron haciendo cálculos sencillos, pero en la década de los 90 las redes de computadores empezaron a conectar un computador con otro. Sobre esas redes de computadores se han desarrollado estructuras computacionales como son los móviles. Se han desarrollado nuevas capas de software. Han producido lo que podemos decir la emergencia de una nueva dimensión en nuestras cosmovisiones. Nuestras cosmovisiones ya no tienen cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo, sino que tienen una dimensión nueva que es la dimensión digital. Es decir, que de la sencilla vida medieval pasamos a la complicada vida moderna con cuatro dimensiones y de la complicada vida moderna pasamos a la complejísima vida actual con cinco dimensiones. No sé si este resumen. Sí, sí, perfectamente. Y desde un enfoque, porque hemos seguido lo que tú publicas, tienes un enfoque que te interesa mucho la visión sistémica, la cibernética. ¿Cuál crees tú, si tuvieras que presentar tres características de lo que tú crees que ha cambiado más, ¿no? Dentro de esa dimensión digital para la vida, nuestro entorno, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, la primera característica que aparece es la sustantivación de los procesos sociales. Antes los procesos sociales estaban en nuestra cabeza.
En nuestra cabeza nos educaban en un contexto y aprendíamos las normas, las reglas de cada sitio, y en cada sitio se hacían las cosas de una manera distinta. Digamos, esa determinación social sobre nuestra educación, nuestros aprendizajes, en la dimensión digital se ha sustantivado, se ha empezado a plasmar en soluciones de software, en soluciones, digamos, de procesos, de reglas escritas, que han llevado a la posibilidad de crear procesos sociales nuevos sin límite de capas. Es decir, todos los procesos burocráticos que requerían una enorme complejidad en la modernidad ahora se pueden implementar en el mundo digital sin límite de capas. Cada avance pone los fundamentos de un nuevo avance. La segunda característica fundamental es la eliminación o la reducción del factor espacio. El factor espacio pasa a ser mucho menos importante. Entonces, ya el espacio no supone una barrera de entrada. Hace 40 años, si tú tenías una zapatería en Murcia, te preocupaba la competencia del zapatero de al lado. Ahora compite contigo un zapatos y compite sin que tú puedas hacer nada por evitarlo. Entra en tu vida, en tu mundo, alguien que ni siquiera tienes ni a la vista espacial ni temporalmente. Está en Taiwán. Digamos que entonces aparece un segundo factor, que es la eliminación del espacio. Y el tercer factor es una enorme aceleración del tiempo. O sea, el factor tiempo se acelera todavía más que la modernidad. Claro, Porque, perdona que te interrumpa, porque es que al usar el lenguaje normal y corriente, el tiempo es la vivencia del tiempo lo que se acelera, porque el tiempo va a su ritmo. El bueno, tiempo, el concepto de tiempo, para empezar, es multívoco, no es qué bien, unívoco. no existe además. Hay un tiempo cosmológico que viene determinado por el cosmos, si quieres por el proceso de expansión del universo, si quieres por los ciclos solares, si quieres por los ciclos lunares, y ese tiempo cosmológico es el mismo. Pero hay muchos más tiempos. Hay un tiempo definido por los procesos sociales, el tiempo de la semana laboral, cuándo se puede vender, cuándo no se puede vender, cuándo se puede comprar. Hace 40 años tú no podías hacer operaciones comerciales por la noche. Ahora tú puedes hacer operaciones comerciales por la noche, los domingos, los sábados, a cualquier hora. Incluso determinados negocios requieren estar atento en lo que pasa en tiempos mucho más cortos. Si tú te dedicas, por ejemplo, al trading de bolsa cada minuto, digamos que entonces los distintos tiempos se aceleran. El tiempo de la vivencia depende de nosotros mismos. Nosotros podemos experimentar vivencias temporales muy parecidas a la enorme presión temporal, porque estamos inmersos en un proceso que viene determinado por ciclos temporales muy cortos. Entonces, no es solo la vivencia de tiempo, sino son todos los tiempos los que se aceleran, porque el tiempo empieza a ser marcado por procesos que están determinados por relojes que se miden ya en microsegundos. Entonces, puede haber cosas, voy a poner un ejemplo, puede haber negocios donde es crítico tener una cercanía temporal física de metros para poder conseguir que tu negocio funcione o no, porque estás haciendo un tipo de operaciones en la bolsa de Nueva York que, si no estás a menos de 10 metros y la competencia está a menos de 10 metros, tú tardas un microsegundo más en tomar decisiones, y esto te evita poder implementar tu modelo de negocio. Y por tanto, eso quiere decir que la variable tiempo
que nunca es un único tiempo, que siempre son múltiples tiempos de naturaleza social, de naturaleza personal, familiar, psicológica, cósmica, se aceleran. Claro, yo en eso es muy interesante escucharte, pero, Una, me encanta porque yo tengo mi maestro laudero que construye, el que me enseña a construir instrumentos musicales, dice que el tiempo no existe. Y lo dice, Claro, pues no existe. claro, pero luego dice, este barniz que acabas de dar tardará 2 días en secarse. Entonces, no existe, pero luego tarda 2 días en secarse. El tiempo humano tiene distintas capas. Eso está muy interesante porque es verdad que es una categoría con la que intentamos abrir y explicar cómo vivimos, porque igual no somos más que un suspiro de la vibración cósmica en un momento dado. Pues yo qué sé, hay muchas explicaciones, pero lo interesante, lo que me parece interesante es cómo esto en un trabajo social digital como el que tenemos y en el que nos estamos ocupando Antonio y yo de intentar aportar, pues nos tiene que permitir pensar también en procesos donde la aceleración de la vivencia cotidiana claro, porque preguntarse qué es el tiempo es una pregunta muy vieja. Entonces, esa claro, explicación que haces me parece que es muy rica, ¿no? Antonio, ¿tú cómo lo ves? sí, sí, yo lo veo muy interesante porque, por ejemplo, estaba pensando ahora mismo, fíjate que es algo que se nos escapa un poquito, pero que el principal predictor de ir a los servicios sociales, por ejemplo, en Fuenlabrada, donde dirigimos la Cátedra de Innovación en Servicios Sociales y Dependencia, son los divorcios conflictivos. Y dentro de las familias vivimos tiempos muy diversos. No es lo mismo el tiempo del adolescente y sus urgencias que el tiempo de un conflicto, que el tiempo de un acuerdo. A mí eso me parece que la reflexión, José María, me parece súper interesante, ¿no? La pregunta aquí para mí es, una vez que establecemos los diversos tipos de tiempos, veo dos cosas. Una, veo que el modelo de digitalización, que hasta ahora muchas veces lo hemos entendido como un espacio de libertad porque te permite teletrabajar, escaparte, si al final hay que estar a medio metro de la bolsa de Nueva York, al final es posible que en algunos procesos la digitalización lo que lleve es a acumular todavía más población en los lugares críticos. Y en segundo lugar, me parece muy interesante, claro, cómo abordar la gestión de los múltiples tiempos en sociedades y en personalidades y en formas de comportamiento súper diversas y tan frágiles como las que estamos, ¿no? Muchísimas gracias por la reflexión. Bueno, yo creo que quiero aportar dos ideas más. La primera es, desde un punto de vista estrictamente físico, el tiempo digamos, de la física, el tiempo no existe. Es decir, lo que existe es el espacio, ¿vale? El tiempo realmente, y Aristóteles lo definía muy bien, es la medida del cambio, es la medida del cambio, del movimiento. Es decir, y por tanto, el tiempo siempre está asociado con una idea de medida. La vivencia es una medida, de alguna manera. Tú lo vives, entonces tú percibes como que no ha pasado nada de tiempo y ha pasado mucho tiempo, pero no ha cambiado nada en tu ánimo. Tu ánimo ha quedado abismado, ha quedado eternamente pegado a ese sol durante 8 minutos y te ha parecido un instante y han sido 8 minutos. Entonces el tiempo estrictamente es una medida de cambio, no es una magnitud, es una magnitud, pero no es un ente físico, no tiene entidad física. En ese sentido, el profesor de Marcuello tiene razón. O sea, el tiempo no existe en ese sentido de dimensión física, de entidad física. No se le puede dar entidad física. Pero, ¿qué pasa con la dimensión digital? La dimensión digital te abre una dimensión más. Quiere decir que si tú con 3 dimensiones, vamos a suponer que puedes hacer 3 elevado al cuadrado, 9 posibilidades, con 4 puedes hacer 16, con 5 puedes hacer 25. O sea, puedes hacer muchas más. Es decir, el número de posibilidades se amplía. En ese sentido, la opcionalidad, las opciones se amplían y en ese sentido la capacidad de elección se amplía. ¿De acuerdo? Si aceptamos que somos libres, el espacio de libertad se amplía, porque el espacio de posibilidades, los mundos posibles se amplían. ¿De acuerdo? Ahora bien, la presión también se amplía. O sea, donde antes tú estabas tranquilo porque
no venía nadie que no fuera del pueblo de al lado, como mucho, pues ahora te puede aparecer cualquiera por tu espacio digital y arruinarte tu modelo de negocio. Puede, no quiere decir que pase, pero puede pasar. Puede no pasar hoy, pero puede pasar dentro de 10 años. Por tanto, la apertura de posibilidades que da una dimensión más, quiere decir, si metes un factor exponencial cualquiera, te he puesto el cuadrado, pero puede ser otro factor de complejidad. No es que es 3 veces, 4 veces, 5 veces, no, es 9, 16, 25. O sea, o si lo elevas al cubo porque los factores de complejidad son más, todavía se distancian más. Quiere decir entonces que en términos de posibilidades temporales, de temporalidades, se amplían. Tu temporalidad para disfrutar de tu familia, estrictamente, si tú tienes un equilibrio psicológico, son las mismas, pero tu negocio a lo mejor se basa en una dimensión, exclusivamente en la dimensión digital, y en esa dimensión digital tienes que estar atento para que tu modelo de negocio no se caiga y también para capturar las oportunidades. Por tanto, el espacio de posibilidades mete complejidad digamos, a tu libertad y entonces es todavía más difícil que te resuelvan tu problema. O sea, hay una enorme falsedad en pensar que nuestro problema puede venir determinado por casi nadie. Si ya era difícil de creer que, digamos, los poderes públicos te resolvieran la vida en el siglo XIX, donde estaba todo mucho más controlado, ahora la dimensión digital trasciende, excede el ámbito de lo público soberano. Hay una asimetría de soberanía, hay un espacio de soberanía que no tiene soberano, que es esa dimensión digital. La dimensión digital está fuera de los espacios soberanos. Por mucho que los países intentan poner cotos a los espacios digitales, la dimensión digital es global y no hay una soberanía claramente definida en ese espacio, lo cual te abre un nivel de complejidad todavía mayor y las oportunidades. O sea que en definitiva, para cerrar esta conversación tan agradable y tan interesante, en definitiva, el planteamiento para mí sería que lo que estamos abordando es una complejidad que hace más difícil la gestión, que amplía, por decirlo así, nuestros márgenes, pero a la vez, claro, esa ampliación exige manejarlos muy bien y quizás no podemos o no sabemos, con lo cual puede haber un resultado paradójico, que es más amplitud de márgenes, menos capacidad de movimiento, menos capacidad de gestión porque está uno más perdido, Claro, o a lo mejor capacidad de movimiento de algunos grupos especialmente frente a otros, ¿no? claramente hay gente que toma oportunidad de esto y se beneficia. Y claramente hay gente que se ha quedado en las 4 dimensiones y se cree seguro en las 4 dimensiones y no ve todavía un problema por la emergencia de esa quinta dimensión. Pero también hay gente, yo he escuchado mucho el debate político del retraso de Europa frente a China y frente a Estados Unidos en la dimensión digital. Eso está en el debate político global, el que la toma de conciencia por las élites europeas de un retraso sustantivo en el manejo de la dimensión digital, donde puedes tener una simetría por ser europeo frente a un chino o un americano, en términos de tomar ventajas de esas dimensiones, independientemente de que tú tienes toda tu soberanía de las 4 dimensiones, la del espacio y tiempo, que viene determinado por los sistemas políticos y legales clásicos, tú la sigues teniendo, pero en esa nueva dimensión hay toda una competencia de soberanías donde cada uno trata de capturar aspectos de soberanía y donde el papel de Europa en en determinados aspectos de la dimensión digital pura está muy retrasado, muy retrasado. Y eso hace que los ciudadanos europeos estén en desventaja para tomar ventajas en la dimensión digital frente a un ciudadano americano e incluso un ciudadano chino.
O sea que podríamos concluir nuestra entrevista señalando que el tomar ventaja o el ser protagonista de la quinta dimensión es ahora mismo una No, ventaja quinta, competitiva. no quinta, son 5. No hay una Son- dimensión digital. O sea, yo lo que niego es que no hay una dimensión digital. El problema no es digitalizar, no es, yo tengo una cosa que me funciona en el mundo normal y ahora lo meto en el mundo digital. Esto no es así. Ujú, No es así. Siempre manejas las 5. claro. Entonces, de repente te encuentras que, por ejemplo, cualquiera que tenga experiencia de trato con administraciones públicas, verán que procesos aparentemente más sencillos, de repente pueden ser más complejos. Pueden ser más sencillos o pueden ser más complejos, porque no basta con meramente traspasar un proceso del espacio físico al espacio digital, sino que hay que tenerlo en cuenta con las 5 dimensiones. No sé si se nos ha perdido. Se nos ha ido Antonio, algo ha pasado, sí. Antonio. Sí, pero lo que podemos hacer es, si te parece, lo dejamos ahora aquí y con esto, pues tenemos ya para una pieza potente con las muchas ideas que nos has lanzado. Entonces, eh, pues lo podemos dejar aquí. A nuestros queridos oyentes y televidentes, o como se pueda llamar, tenemos una grabación ya hasta aquí. Muchas gracias. Yo creo que Gracias a con vosotros. esto, José María, tenemos una primera píldora, además muy provocativa, porque de esto hay que seguir pensando. Vamos a ver, hasta la próxima. Hasta la próxima.